mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre yo levantaré. Deleito en adorarte, agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre yo levantaré. Sean todos bienvenidos a la Iglesia Dios Admirable Maracaibo. Damos gracias a Dios por esta bella oportunidad que el Señor nos da de poder conectarnos y reunirnos como una familia en la fe que somos. Soy el pastor José Escalona y para mí es un privilegio y una gran bendición ser tu anfitrión en esta maravillosa oportunidad. Estamos muy agradecidos porque no solamente Dios nos permite hacer esta transmisión, sino porque también tú fielmente puedes conectarte y compartir junto a nosotros esta ocasión tan especial, ya sea que nos estés viendo por Facebook, por YouTube o por la emisora Relámpago 91.1 en la costa oriental del lago. Queremos darte la bienvenida y queremos agradecer a Dios por tu vida porque sabemos que el Señor ha sido bueno con cada uno de nosotros. Este mes de mayo lo hemos dedicado a la familia y tendremos una serie enfocada en ella. La semana pasada hablamos acerca de las madres y de cómo ser una mujer, o mejor dicho, una madre influyente. Y hoy estaremos hablando acerca de los roles dentro de la familia. Te quiero hacer una pregunta. ¿Sabías que una familia saludable es aquella que tiene claros sus roles y los cumple adecuadamente? ¿Has pensado en eso en alguna ocasión? ¿Qué tal si a través del canto que viene a continuación puedas reflexionar y luego de eso seguimos conversando?
El tema de hoy tiene como nombre Cumple tu rol. Y básicamente es un recordatorio de Dios para nosotros de que somos responsables con aportar nuestro granito de arena dentro del maravilloso regalo que Dios nos dio llamado hogar. Y así como yo, que soy esposo, tengo un rol como esposo y como padre. Y así como Rosbel y mi esposa tiene un rol como mujer, como esposa o madre, nuestra hija Emma también tendrá ciertos roles que cumplir dentro del desarrollo familiar. Y hablando de eso, quisiera aprovechar y leerte algunas cosas que encontré por la internet que pueden servirnos para entrar en materia y calentar los motores para el tema que estaremos estudiando a continuación. Quiero leerles lo siguiente, y dice de esta manera: la forma de relacionarse entre sí de los miembros de la familia es determinante sobre cómo terminan relacionándose con el resto de la sociedad. Y eso en estos días lo estaba conversando con uno de los chicos de la iglesia. Y es que es una realidad, que la manera en cómo un hijo empieza a desarrollarse en el seno familiar o la manera en cómo interactúa con los suyos va a determinar la forma en cómo éste se va a relacionar con sus amigos, en el liceo, en el colegio, en la universidad, con sus empleados o con algún jefe que pueda tener. De manera que definitivamente dentro de la familia nosotros aprendemos a cómo desarrollarnos y responder ante las circunstancias que podamos vivir hoy día. Ahora, cuando estos roles se rompen o hay algún conflicto en ellos, lamentablemente hay erosión en las relaciones familiares. Y hoy día hay muchas personas con problemas, aún en la adultez, y esto se debe a que lamentablemente se desarrollaron con carencia de roles o porque tal vez los roles no estaban muy bien definidos dentro de la familia. Y para no darte muchos detalles en esto, la Biblia definitivamente nos da tips, nos da herramientas, nos da consejos y nos da luz para poder entender cuál es mi rol dentro de mi familia. Seas esposo, seas padre o madre, seas hijo, seas parte de la familia, debemos tener algo claro: cada uno tiene un rol que cumplir. Y hoy estará hablando con nosotros nuestro amigo José Pantoja. Él estará hablando un tema enfocado no en la generalidad, sino en cuál debe ser el rol de los hijos hacia sus padres. Y nos hablará un poco también de los padres hacia los hijos. Y antes de escuchar el mensaje de hoy, ¿qué tal si preparamos nuestros corazones para escuchar la bendita palabra de Dios? Necesita más de
de ti. Necesita más de ti. La relación entre padres y hijos es una de las relaciones más bonitas que existen y más afectiva, pero también una relación que se vuelve complicada. Se vuelve complicada cuando los hijos no cumplen con sus deberes dentro del hogar y cuando los padres pueden abusar de sus derechos y no cumplir sus deberes. En estos días escuchaba un programa español en el que el profesor les colocaba un video a unos jóvenes, sus estudiantes, de un juez que les recordaba a ellos acerca de una norma o una ley de la Constitución española. Esta ley decía que los hijos debían obedecer a sus padres mientras estaban bajo su tutela y debían respetarles siempre, aún después que no estuvieran bajo su gobierno. Es interesante porque muchos de estos jóvenes mostraron inconformidad con la frase que decía que debían respetarles siempre. Los jóvenes decían, ¿cómo vamos a respetar siempre a alguien que pudiera no respetarnos? ¿Qué pasa si el padre no se ha ganado ese derecho de respeto? Otro joven, de manera muy reflexiva, él decía que los padres merecen respeto aun cuando ellos corrigen de forma no adecuada, que debemos honrarles porque si estamos aquí es gracias a ellos. Esto me llevó a apreciar un gran problema dentro de las relaciones familiares, y es que cuando los hijos no cumplen sus deberes dentro del hogar y los padres tampoco cumplen sus deberes dentro del hogar, esto puede generar un hogar disfuncional. Esta puede ser una de las razones por las que hay tanta inconformidad dentro de los miembros de un hogar. Por eso, hoy los invito a que vayamos a nuestras Biblias y veamos el modelo de Dios con respecto al rol que debe cumplir un hijo y el rol que debe cumplir los padres dentro del hogar. En Efesios capítulo 6, versículo 1 al 4, el apóstol Pablo dice de la siguiente manera: Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de larga vida en la tierra. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críelos según la disciplina e instrucción del Señor. En primer lugar, hoy nos enfocaremos en el rol de los hijos. Obedece a tus padres en el Señor, porque esto es justo. Pablo fue bastante enfático en esto para con los hijos. Hay que recordar que Pablo ha venido tratando acerca de las relaciones familiares hasta aquí. En primer lugar, él les dice a las esposas, sujétense a su marido, y a los maridos, amen a su esposa. Le muestra a estos la responsabilidad que tienen ellos de ejemplificar el pacto eterno entre Cristo y la iglesia. Ahora, Pablo se enfoca en otro miembro del hogar, los hijos, y dice: hijos, obedezcan a sus padres en el Señor. Él transmite un mandamiento que queda plasmado como un mandamiento de parte de Dios, porque sabemos que el apóstol Pablo fue inspirado por el Espíritu Santo cuando nos estaba diciendo estas palabras. Obedezcan a sus padres en el Señor. La obediencia a los padres es una orden natural. Todo hijo que está bajo una casa entiende que le debe obediencia y respeto a aquellas personas que son su autoridad en el hogar. Nuestra conciencia nos juzga cuando no obedecemos, cuando le faltamos el respeto a nuestros padres. Pero hay un trecho muy largo entre saber y entender que debemos obedecerle a realmente hacerlo. El apóstol Pablo muestra que no solo es una orden natural, sino que estamos llamados, aquellos que son hijos de Dios, a obedecer a nuestros padres, porque eso manda el Señor. La palabra obedecer en su idioma original es la palabra hupakou, que literalmente significa escuchar con atención o escuchar de manera silenciosa. Y por implicación, tú acatas esa orden que escuchas y la llevas a cabo. Esto me llamó la atención, porque pienso que particularmente uno de los problemas principales por la cual los jóvenes viven en desobediencia con respecto a sus padres es porque no están dispuestos a escuchar lo que los padres les dicen. Además, muchas veces cuando los padres están hablando, los hijos hablan por encima de la voz de los padres. Y si no están dispuestos a escuchar
las instrucciones de los padres, mucho menos a obedecerlas. Hay hijos que mientras sus padres están hablando le dan la espalda y no terminan de escuchar sus instrucciones. De modo que comencemos por prestar atención a aquellas instrucciones que los padres dan en el hogar, a darle valor, de modo que eso va a influenciar en nosotros para que llevemos a cabo lo que ellos nos están pidiendo. En estos días hablaba con una hermana que me comentaba que cuando ella era pequeña, sus hermanos, ella era la hermana mayor, sus hermanos no le faltaban el respeto a ella, porque su padre la dejaba como la que estaba al frente del hogar, pero mucho menos a sus padres, ni ella tenía el valor de faltarle el respeto a sus padres, porque su padre dejaba bien en claro su autoridad en el hogar. Eso es algo que hoy muy poco se está viendo y se está perdiendo. Hijos de 12, 11, 14 años creen que tienen el derecho de levantarle la voz a la autoridad del hogar y faltarles el respeto. Decirle que no. Muchos padres tienen que llamar una y otra vez a los hijos a hacer algo para que el hijo con mala disposición se levante a hacerlo. Pero Pablo nos invita a nosotros, a los hijos, a obedecer a nuestros padres. Y no solo es una obediencia, bueno, hoy obedecí a mi papá, boté la basura, hice esta cosa y ya mañana no. Sino que el tiempo de esta palabra obedecer implica que podamos obedecer o estemos continuamente obedeciendo a nuestros padres. Que hoy, mañana, practiquemos la obediencia porque esto agrada al Señor. Ustedes dirán, ¿en qué estaba pensando Pablo cuando decían obedezcan a vuestros padres? ¿Será que él no tenía un padre como el de nosotros? Que, oye, tiene un temperamento un poquito fuerte, que su personalidad no es la correcta. Pero mira, en la civilización romana las cosas eran más complicadas. El cristianismo sin duda ha influenciado para bien cómo eran las cosas en los tiempos bíblicos. En aquel tiempo el padre de familia tenía la total autoridad del hogar. Y si este padre de familia veía en sus hijos algunas dificultades o cosas que a él no le agradaba, él podía simplemente dejarlo, abandonarlo. Cuando este niño nacía, se ponía a los pies de los padres y el padre decidía si se quedaba con el hijo o no. De modo que vean que estamos en un contexto diferente. No podemos decir, ay, porque nuestro padre es así. No. Obedezcamos a nuestros padres, porque estamos en un contexto donde la Biblia ha transformado la idea de lo que eran los padres en tiempos anteriores. Hoy en día la Biblia también hace peticiones y demanda actitudes correctas de parte de los padres. Así que, hijos, estamos llamados por el Señor a obedecer a aquellas personas que están en el hogar. Y tranquilo, que luego hablamos con los padres, pero primordialmente estamos hablando acerca del rol que nosotros como hijos debemos cumplir. Pablo dice, hijo, obedezca a su padre en el Señor. Pablo muestra que estamos honrando a Dios cuando honramos y obedecemos a nuestros padres. Por más que muchas veces los padres no merezcan, dirán ustedes, que le obedezcamos, Pablo dice, hijos, obedezcan a sus padres en el Señor. Cuando tus emociones no quieren obedecer, cuando tus ganas no tienen ganas de hacer lo que tus padres te están diciendo, toma en cuenta que cuando estás obedeciendo a tus padres, estás agradando a Dios. Es una petición de parte de Dios que obedezcamos a nuestras autoridades puestas en el hogar. En estos días, creo que sí, el domingo pasado me llamaba un amigo bastante mayor y me decía, estaba como un poquito pasado de trago y él me decía, recuerda que yo siempre te he dicho que no es ser cristiano afuera, sino es ser cristiano en el hogar. Que cuando yo vaya a tu casa y cuando yo vea que tu mamá te está mandando a hacer algo, no tenga que gritarte 5 veces para que tú vayas a hacerlo, sino que cuando ella te mande a hacer algo, tú seas obediente. Y sin duda esto es importante, que seamos buenos cristianos en el hogar. Y nosotros los hijos, la manera que podemos glorificar a Dios en nuestras casas es obedeciendo a las autoridades que Dios ha puesto en el hogar. El apóstol Pablo decía en Colosenses capítulo 3, versículo 20, hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. Aquí parece que la idea es más amplia,
Pablo dice, obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. Cuando tu padre te manda a hacer algo, recuerda que agrada al Señor que tú vayas a hacer lo que tu padre te envió a hacer. Estás desagradando a Dios cuando vives en desobediencia a las autoridades que Dios ha colocado en tu hogar. No podemos vivir una realidad dentro de la iglesia, estar dispuestos a hacer lo que se nos manda y en la casa no vivir sujetos a la autoridad de papá y mamá. Hijos, agrademos al Señor, comenzando por nuestro hogar. Pablo termina este versículo diciendo, porque esto es lo correcto, es justo, es lo justo que ustedes, hijos, obedezcan a su padre, porque así manda el Señor. No piensen, wow, no, que parece que es injusto. No, Pablo dice, es lo justo, es lo correcto. Que ustedes como hijos cristianos obedezcan a sus padres. Y si hijos tienen padres no cristianos, compórtense de tal manera que glorifiquen a Dios en medio de estos padres con su obediencia. Y entiendan que en primer lugar están obedeciendo a Dios. Ahora, Pablo va un poco más allá. Pablo no solo se queda en la obediencia, él cita un texto de la Escritura. Y dice, honra en el versículo 2 y 3, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de larga vida en la tierra. Pablo, al citar las Escrituras, está fortaleciendo su idea anterior. Pero no solo eso, sino que la amplía. Pablo dice, obedece a tus padres del Señor porque esto es justo. Y de inmediatamente cita un texto. Porque recuerda que la Biblia manda esto. Este texto probablemente es uno de los textos más conocidos por los hijos. Si tienes padres cristianos, probablemente te lo han repetido una y otra vez. Pero conozco personas no cristianas que repiten textos como esto. De modo que es un texto importante. Este mandamiento está colocado, es el quinto mandamiento del decálogo, de los 10 mandamientos que Dios dio al pueblo de Israel. Y se dice que esto es un mandamiento bisagra y tiene gran interés. ¿Por qué? Hay teólogos que concuerdan que este mandamiento fue colocado allí por algo muy particular. Y es para mostrar el rol que representan los padres. Ellos representan a Dios ante sus hijos. De modo que honrar y obedecer a nuestros padres es honrar y obedecer a Dios. Leí una frase del pastor José Escalona que decía lo siguiente: tu capacidad de obedecer y honrar a tus padres será siempre proporcional a cuánto obedeces y honras a Dios. Qué difícil dirán ustedes, pero la pregunta es, ¿será que estamos honrando a Dios? Si tu respuesta es sí, ¿se puede notar eso en la relación que tienes con tus padres? Es importante saber que debemos honrar a nuestros padres. Y no simplemente es obedecerle, sino obedecerle con una buena actitud. Porque pudiéramos estar obedeciendo a nuestros padres y deshonrándolos en medio de otros. He visto casos donde los padres envían a sus hijos a hacer algo y los hijos van a hacer lo que ellos le están diciendo, refunfuñando, con malas caras, que están demostrando deshonra a sus padres delante de otras personas. De modo que honrar a nuestros padres va algo más allá que simplemente obedecer. Obedecer con una buena actitud. La palabra griega honor significa venerar, apreciar, darle el aprecio que merece esa persona o la honra que se le debe dar a esa persona por la autoridad que tiene, más allá de que muchas veces no la merezca. Del mismo modo, nosotros los hijos estamos llamados a honrar, a apreciar a nuestros padres, porque ellos se han esforzado para traernos a la edad que tenemos muchos de nosotros. Pero también, si ellos tienen comportamientos a veces que no son ejemplares, también estamos llamados a honrarles por la autoridad que Dios le ha dado dentro del hogar. En el Antiguo Testamento, cuando un hijo deshonraba a sus padres, golpeándolo o maldiciéndolo, estaba sentenciándose a muerte. Hoy en día podemos llegar a pensar que podemos levantarle la voz y la mano a aquellas personas que Dios ha colocado como nuestra autoridad. Creamos hijos que es deshonra a Dios cuando estamos haciendo esto para con nuestros padres.
No podemos tratarlos de esta manera. Ellos no son nuestros hermanos, no son nuestros amigos. Son autoridad puesta por Dios para nuestra formación y desarrollo. En una oportunidad los fariseos vieron que los discípulos de Jesús estaban comiendo los alimentos sin lavarse las manos, como lo decía la tradición. Y le preguntaron a Jesús por qué su discípulo hacía eso. Y Jesús les respondió con una pregunta: ¿y por qué ustedes quebrantan el mandamiento de Dios con la tradición? Por eso Jesús le dice: Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre, y también el que maldiga a su padre o a su madre debe morir. Vean lo que dice Jesús. Ahora, Jesús sigue más y dice: ustedes en cambio enseñan que un hijo puede decir a su padre o a su madre: cualquier ayuda que pudiera darte, ya la he dedicado como ofrenda a Dios. En ese caso, el tal hijo no tiene que honrar a su padre. Así, por causa de la tradición, anulan ustedes la palabra de Dios. Jesús le estaba mostrando a los fariseos hasta dónde estaba llegando su religión, que estaban dispuestos a abandonar los mandamientos de Dios por las tradiciones de ellos mismos. Jesús le está diciendo: ustedes están dejando de honrar a sus padres cuando tienen cómo ayudarlo, y deciden no hacerlo, diciéndole que con lo que lo pueden ayudar ya lo han consagrado para Dios. Aquí vamos a un punto más, y es que Jesús muestra que una forma también de honrar a nuestros padres no es solo con nuestra obediencia y buena actitud a la hora de obedecerle, sino que también podemos honrarle con nuestros bienes. Quiero resaltar que Él da por hecho esto: honren a sus padres con sus bienes. Los judíos, en este caso los fariseos, invalidaban el mandamiento por guardar la tradición del Corbán. Pero quiero que vean que tenemos la responsabilidad nosotros de honrar a nuestros padres cuando ellos no tienen cómo sostenerse, de nosotros ayudarlos a su sostenimiento. Es una forma de reconocerle todo el trabajo que ellos han hecho en nuestra formación y preparación, en nuestros modales, en los principios, en criarnos. Es ser agradecido por todo este tiempo que han invertido en nuestras vidas. El apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 5 versículo 4, hablando acerca de las viudas y dándole indicaciones a Timoteo cómo la iglesia iba a ayudar a ciertas viudas que cumplían con ciertas características. Pablo dice: Timoteo, pero si hay una viuda que tiene hijos o nietos, que estos aprendan a cumplir sus obligaciones con su propia familia y correspondan así a sus padres y abuelos, porque eso agrada a Dios. Pablo dice: Timoteo, ayudemos a las viudas, pero si estas viudas ahí tienen hijos o nietos, que estos nietos entiendan, que estos hijos entiendan que deben honrarle proveyéndole a ellos, porque esto agrada a Dios. Esta parte de honrar a los padres con bienes, estando dispuesto a ayudarle, fue algo que aprendí en mi casa. Y no lo aprendí en el mandamiento. En primer lugar, lo vi en la práctica. Pude ver cómo muchas veces salía de un domingo y mi papá iba directo a casa de mi abuela, que vivía como a 40 minutos. Y mi papá casi todos los domingos iba fielmente a llevarle algo a su madre, a pasar tiempo con su madre. Muchas veces nos llevaba a nosotros, a los hijos, a que fuéramos y pasáramos tiempo con nuestra abuela. Y pude ver en su ejemplo que mi papá honraba a su mamá. De modo, hijos, que estamos llamados a honrar a nuestros padres. Y es honrar a Dios cuando lo honramos a ellos. Que cuando ellos no tengan cómo sostenerse, que cuando ellos no tengan qué hacer, podamos suplir ciertas necesidades si nosotros tenemos cómo ayudarles. Pero como dije anteriormente, hoy no solo hablaré de los hijos, sino que también hablaré de los padres. En Efesios capítulo 6, versículo 4, el apóstol Pablo sigue hablando acerca del rol del padre. Y dice de la siguiente manera: y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críelos según la disciplina e instrucción del Señor. Algo que me gusta de este pasaje es que el apóstol Pablo es totalmente imparcial a la hora de describir cada uno de los roles. Él dice: esposas, obedezcan, sujétanse a su marido. Marido, amen a sus esposas.
Cuando más adelante habla a los amos, a los esclavos, también le habla a los amos. En este caso, cuando le dice a los hijos, hijos, obedezcan a sus padres, luego se sientan los padres y dicen, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críelos según la disciplina e instrucción del Señor. La Nueva Traducción Viviente dice así, padre, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan, más bien, críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. A veces, padres, son ustedes los principales causantes de disgustos en sus hijos, en la forma como lo están tratando. A veces, el ustedes no desempeñar su rol de forma adecuada, según la Biblia, puede generar en sus hijos molestias, malos momentos. Pero Pablo dice, no los hagan enojar. Se preguntarán ustedes, padres, ¿cómo puedo hacer yo enojar a mis hijos? Yo tengo por aquí algunos ejemplos en lo que ustedes pueden hacer que sus hijos se enojen en la forma de cómo ustedes desempeñan su rol dentro del hogar. Muchas veces ustedes no son justos en sus tratos y en sus correcciones. Condenan una actitud en uno, pero en otro no. Y eso es favoritismo. Y esto sin duda crea o almacena datos en la mente de sus hijos, rabia de esta injusticia de parte de ustedes, que puede hacer que sus hijos sean provocados a ira. A veces también los padres son los primeros críticos de los proyectos de sus hijos y los últimos en apoyar. No estamos ayudando a nuestros hijos cuando simplemente criticamos sus proyectos y no le apoyamos. También los padres, la única forma de decir algo a veces es a través de los golpes, de malas maneras. Y sí, no es justificable malas actitudes en sus hijos, pero ustedes están llamados a realizar su rol de la mejor manera. Y no es ofendiendo, no es diciendo malas palabras que ustedes pueden instruir a sus hijos. Sino que Pablo dice, más bien críenlo con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Hace poco, haciendo los devocionales diarios que hacemos aquí en la Iglesia Dios Admirable, yo hablaba acerca de unas palabras que había dicho un psiquiatra con respecto a la intervención de los padres en el desarrollo de los hijos. Y él decía así, un padre no debe ser hostil, pero sí contundente y normativo. Para mí lo que describe este hombre tiene mucha verdad. El ser hostil no es ser un buen padre, pero no ser normativo tampoco lo es. A veces los padres de carácter fuerte se distinguen por ser hostil y los más ligeros porque pasan por alto alguna norma dentro del hogar. Así que el punto es, padres, alcancemos el equilibrio. Leía en internet que una de las causas de familias disfuncionales son padres autoritativos o permisivos, sin puntos medios. Entonces creo que la clave está en ejercer la autoridad que Dios le ha dado dentro del hogar de manera equilibrada y correcta. Dice Pablo, no críen a su hijo de una forma que lo provoquen a ira, sino que críenlo con disciplina e instrucción del Señor. No está diciendo Pablo, no eduquen a sus hijos, sino que cuando lo eduquen, porque la palabra críenlo significa esto, educar, entrenar, criar hasta cierta madurez a los hijos. Entonces Pablo dice, cuando ustedes críen a sus hijos hasta cierta madurez, críenlo con disciplina e instrucción del Señor. Pablo les entrega una herramienta a los padres, disciplina. La palabra disciplina es una acción que implica un castigo, pero que tiene como fin la restauración de la persona que se corrige, de modo que esta disciplina es impulsada por el amor. Así que como tú amas a tu hijo y tú ves que está haciendo algo que no es correcto, estás llamado a corregirlo y castigarlo si lo amerita, pero con el fin de que él corrija la acción y comprenda que lo que está haciendo está mal. Los padres que tienen hijos pequeños están llamados a formarlo, a corregirlo cuando están haciendo cosas no correctas, de modo que cuando lleguen a grande no traigan secuela de esa actitud que no fue corregida cuando pequeño. Ahora, es bueno entender que esa corrección que ustedes hagan no debe ser maltrato y no debe ser la violencia su motivación, sino que toda corrección debe hacerse por amor, para el bienestar de aquel que la recibe, así como Dios al que ama también disciplina. En Proverbios capítulo 13, versículo 24,
dice de la siguiente manera: quienes no emplean la vara de disciplina odian a sus hijos. Los que en verdad aman a sus hijos se preocupan lo suficiente para disciplinarlos. Padre, no le están haciendo un bien a sus hijos si no los disciplinan, si no los corrigen. Mira, el ejemplo más palpable de la falta de disciplina o de lo importante que es la disciplina dentro del hogar es la sociedad. La sociedad simplemente es el resultado de una mala educación dentro del hogar. El ver una sociedad corrompida, ajena de los mandamientos de Dios, es el resultado de padres que decidieron no hacer su trabajo dentro del hogar. Dice también Proverbios, capítulo 29, versículo 15. Disciplinar a un niño produce sabiduría, pero un hijo sin disciplina avergüenza a su madre. No sé si a usted le ha pasado, pero muchas veces pasa que los padres van a una fiesta, van a un compartir y sus hijos los avergüenzan en medio de otras personas por falta de disciplina. Cuando disciplinan a un hijo, están produciendo sabiduría en la vida de sus hijos. Están haciendo un hijo correcto, que vive conforme a ordenanzas y que va a ser un bien para la sociedad. Quisiera leer este comentario que dice: en días de usos de droga, inmoralidad, enfermedades de transmisión sexual, vandalismo y violencia, no debemos depender de esperanza y suerte para moldear las actitudes críticas que valoramos en nuestros hijos. La permisividad no solo fracasó como enfoque en la educación infantil, sino que ha sido un desastre para quien lo probó. La permisividad no es el enfoque correcto que el padre debe darle a su educación dentro del hogar. Quisiera agregar un texto más que dice en Proverbios 29, 17: corrige a tu hijo y te dará descanso, y dará satisfacciones a tu alma. La corrección, Padre, es necesaria. La disciplina es una herramienta que el Señor te ha dado en la formación de tu hijo. Y esta disciplina debe ser motivada por el amor. Ahora, la palabra instrucción es un poco diferente a la palabra disciplina. Esta palabra es definida como la acción formativa por medio de la palabra hablada, sea ya de enseñanza, de advertencia o de aliento. Así que dirijan a sus hijos, enséñale de manera insistiva la forma de cómo ellos deben conducirse, de manera que ustedes puedan ver frutos en la conducta de sus hijos en la sociedad. Durante esta semana compartí un dato en el devocional de la iglesia, donde el ministerio Laway Research hizo un estudio a más de 2,000 padres protestantes con el fin de determinar aquellos factores que inciden en el desarrollo espiritual de los hijos. Y ellos llegaron a la conclusión de algunos factores que incidían positivamente. Y uno de ellos era la instrucción del padre en el hogar. Como el padre llevaba al hijo cada día a leer la Biblia. Pablo dice: padres, críen a su hijo en la disciplina e instrucción del Señor. Es tu trabajo, padre, que el hijo se mantenga en contacto con la palabra de Dios y que esta palabra moldee sus corazones y que los forme de manera que sean de bendición para nuestra sociedad. Así que concluyo diciendo: padre, no provoquen a sus hijos a ira con su forma de tratarlo. Mejoren en eso. Y si entienden que ha habido favoritismo en su trato con respecto a cómo tratan a un hijo o otro, corrijan eso, porque le están haciendo un mal a sus hijos. Pero no pierdan de vista que deben disciplinarlo, enseñarlo en la instrucción del Señor, de manera que su conducta sea moldeada por el Señor. Quisiera terminar: hijos, nada de esto va a surgir en nosotros, no va a surgir una obediencia adecuada, una honra adecuada, sin la ayuda del Espíritu Santo. Pablo comenzó todas las instrucciones familiares mostrando la necesidad que tenemos como creyentes de ser llenos del Espíritu Santo. Déjame decirte que va a haber veces donde no vas a querer obedecer. Vas a haber veces, Padre, en las que no vas a querer cumplir tu función dentro del hogar. Pero he aquí, no te dejes llevar por la carne ni por tus emociones. Déjate guiar por el Espíritu Santo y veremos mejores hogares y hogares que glorifican a Dios en medio de la sociedad. Y tú que estás allí, que tal vez eres alguien que no conoces a Jesús, quiero decirte algo.
Es el Espíritu Santo quien convence de pecado. Quiero decirte que debes arrepentirte de tus pecados, arrepentirte de la condición en la que estás. Y si crees en el Señor Jesucristo, la Biblia dice que seremos salvos. Así que es imposible lograr este carácter, es imposible lograr estas peticiones que Pablo nos está pidiendo por nuestras propias fuerzas. Necesitamos de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas y el primer paso es el arrepentimiento. Así que ustedes que no conocen a Jesús, arrepiéntanse de sus pecados y que Él los continúe ayudando. Bendiciones, un fuerte abrazo.